Pues el Señor quiere que llevemos esa intencionalidad de buscarlo con deseo de verdad, con el deseo de intimar. Nunca va a haber una intimidad, una verdadera intimidad con Dios si nosotros no lo buscamos con un deseo, con una necesidad. Dios quiere llevarnos a esa intimidad. Y la intimidad con Dios nos lleva a lo secreto de Dios. Porque cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, es que Él viene el Señor y se revela a nuestra vida. Nos muestra sus tesoros cuando nos metemos a su secreto. Porque el entrar en intimidad con Dios es entrar a su secreto. Y cuando entramos a ese secreto, el Señor se empieza a revelar. ¿Sabe por qué? Porque en la intimidad no hay secreto. En la intimidad hay una, ¿cómo se puede decir? Una desnudez completa. Tanto de nosotros como de Dios, Él se deja ver, Él se muestra. Él quiere mostrarse a nuestra vida, Él quiere dejarse ver. Entonces Él viene y empieza a darnos tesoros. ¿Recuerdan que la palabra de Dios en Isaías habla de que nos quiere dar los tesoros escondidos? Pues si usted quiere tesoros de esos tesoros escondidos, solo puede hacerlo en la intimidad con Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es en la intimidad donde se da esa revelación. ¿Y sabe qué? La revelación trae el fuego de Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que nosotros anhelamos. A eso quiere llevarnos el Señor, a revelar el fuego suyo sobre su iglesia. Porque no es cualquiera, no es a cualquiera que el Señor le da el fuego. Y el fuego viene y quema. El fuego tiene que quemar la grosura. Y el fuego también quema el incienso, esa adoración fragante a Dios. O sea, el fuego es el que quema nuestras oraciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo traduce en pocas palabras. Dice, no es que nosotros sepamos orar, sino que el Espíritu viene, el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, toma nuestras oraciones, las quema y las presenta delante de Dios. Porque Él es el fuego de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces tenemos el fuego de Dios contristado en nosotros. Y eso el Señor no quiere, de verdad no desea. El Señor anhela manifestar el fuego de Dios en nosotros. Pero ¿qué detiene el fuego? ¿Qué contrista el fuego de Dios, el Espíritu Santo? Primero, el no tener la leña disponible. El tener una leña verde. Una leña verde también está hablando de esos pecados que evitan. El pecado completamente anula la intención del Espíritu de obrar en nosotros y de que se encienda el fuego. Yo creo que eso verde de la leña es el pecado que evita que se encienda el fuego de Dios en nosotros. Y es que si nosotros nos damos cuenta, hablamos del Espíritu Santo. Y cuando habla, no solo es un nombre, el nombre de Dios, el Espíritu Santo. Es que en el nombre está su naturaleza. Él es santo. Entonces, cuando habla de santo, está hablando de santo, 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 una santidad perfecta. Entonces, cualquier cosa en nosotros lo contristamos. Evitamos que Él se manifieste completamente. Y a veces olvidamos olvidamos el hecho de que Él es santo. Él es santo y sabemos que está con nosotros y a veces lo menospreciamos al Espíritu Santo. Lo desvaloramos incluso porque Él es santo y a veces nos da igual el hecho de que sea santo. A veces nos comportamos igual, actuamos igual, hablamos igual como que si Él no estuviera presente.
Y yo creo que eso tenemos que tener muy presente. Jamás se va a manifestar el Espíritu Santo como Él quiere en nosotros, ese fuego. Ayer escuchaba un mensaje y decía el hermano, mire, no es lo mismo una luz que el fuego. Porque la luz incluso atrae insectos. Es esa luz, esa mucha gente que tiene luz. ¡Ay, que tiene luz! Incluso vemos luces extrañas. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que tiene luz y unas luces tan extrañas y tiene seguidores. Y los insectos incluso son atraídos por la luz. Pero una cosa es la luz y otra cosa es el fuego. Otra cosa es la antorcha, el fuego de Dios. Cuando usted enciende una fogata en el campo, huyen los insectos, huyen las serpientes, huye todo porque es fuego. Mientras que si es luz, atrae a los insectos. Miren qué tremendo, qué interesante. Eso es lo que decía el Señor, no vaya a ser que la luz que estén ustedes no sea luz, no sea la verdadera luz y no sea una luz de tinieblas. Porque uno mira mucho charlatán, escucha uno mucho charlatán. La vez pasada estaba escuchando un anuncio yo ahí que es de esos que se meten en YouTube. Un joven dice que él conoce todas sus vidas pasadas y puchica, y cómo envuelven a la gente con esa tontera de tanta ideología y que yo le voy a mostrar cómo usted puede encontrar su verdadera luz, que no sé qué, yo digo, esas luces, Dios mío. Increíble, o sea, son luces, pero son luces extrañas. Pero la luz que viene del fuego de Dios, esa luz es verdadera porque viene de la llama de Dios mismo, del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Porque miren, hermanas, mientras nosotros como pueblo de Dios no busquemos el fuego de Dios, jamás va a ser quemado el holocausto. Por mucho que nosotros digamos, es que me presento a ti hoy, Dios, como sacrificio vivo y santo, y solo es palabra y no hay fuego, ¿cómo va a quemar? ¿Cómo se va a quemar el sacrificio? Ahí lo puede poner usted y nunca se va a quemar. Todos los días puedo yo poner el sacrificio, pero sin fuego nunca va a ser quemado. Entonces, qué importante es poner leña. Porque si no ponemos leña sobre el fuego, jamás va a arder. Jamás va a arder el sacrificio. Qué importante es la búsqueda de esa leña. Leña seca que arda en el fuego de Dios para que sea quemado el sacrificio. Pero una leña que de verdad anhele al Señor con todo el corazón. Esa leña que quiera arder, leña que quiera arder. Hermanas, yo creo que como pueblo de Dios necesitamos una leña verdadera, una leña seca, una leña de acacia. Incluso la palabra de Dios dice que la leña de acacia era la que se quemaba para el incienso. Porque la acacia, miren ustedes, un poquito y ya está seca y empieza a arder. La acacia es fácil para arder. Entonces necesitamos como pueblo de Dios buscar leña por el amor de Dios, comprometernos como pueblo, así como este pueblo estaba firmando un pacto de buscar leña, de tomarse la responsabilidad. Mire, eran sacerdotes, levitas y el pueblo entero. O sea, esto es un despertar en cuerpo. Es un despertar de todos. No podemos como pueblo estar culpando a los ministros. No es que el ministro él es el que tiene que llevar al pueblo. Que si el ministro no lleva al pueblo. Y es que es cierto, Dios los ha puesto como líderes, pero aquí estamos viendo que no solo los sacerdotes, no solo los levitas, sino que el pueblo entero también se comprometió a llevar leña al templo para el sacrificio. Entonces esto me dice a mí que ninguno del pueblo de Dios, ninguno del cuerpo de Cristo puede tomarse a la ligera el no llevar leña. El no llevar leña. Es necesario que todos
todos, hasta el más pequeño de los miembros del cuerpo de Cristo, tiene que presentar leña para el altar. Todos, es una responsabilidad del cuerpo. No podemos culpar solo a la cabeza. Todos tienen que llevar leña para que arda verdaderamente el sacrificio. Todos tenemos que llevar leña. Entonces tenemos que clamar de verdad por ese despertar general de la iglesia de Cristo, para buscar el fuego de Dios en nuestra vida. Y quería hablarles un poquitito de... les quería hacer mención también de que, por ejemplo, ahorita que estoy hablando de cuerpo, en Hechos capítulo 2, verso 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de que todos los leños estaban juntos. Dice que estaban unánimes. Entonces no solo era el leño de los apóstoles, sino que habían 120 más reunidos allí. 108 más reunidos allí, ¿verdad? Porque eran 120 que estaban en el aposento alto. Entonces, y dice que estaban todos, ¿qué? Unánimes, ¿verdad? Por eso es que el llamado es para el pueblo, para todos, para que todos los leños unidos puedan arder el fuego de Dios allí en esos leños, así como en el Pentecostés. Y quería llevarles a una cita a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17, 8 y 9. En Primera de Reyes 17 vemos la historia de Elías. Dice la palabra de Dios que Elías Tisbita era uno de los moradores de Galaad. Aquí vamos a tocar un punto bien interesante. Elías, muchos historiadores y estudiosos de la palabra dicen que ni siquiera era israelita. Dicen que en la región de Galaad estaban todos los que eran ismaelitas, todos los descendientes de Ismael estaban allí. Y fíjense que para vergüenza de Israel, Dios levanta a un profeta de Ismael. Ni siquiera era de la simiente de Isaac. No era israelita, ¿verdad? No era descendiente de Jacob. Para el parecer, era ismaelita. Pero bueno, el Señor levanta a este hombre de Dios. Un hombre tremendo de Dios. Y dice la palabra de Dios que desde el capítulo, verso 1, dice que se le presentó al rey Acab. Y él le dijo que decía el Señor, en cuya presencia él estaba, que no iba a llover por 3 años y medio, sino hasta que su palabra, o sea, hasta que él dijera, no por arrogancia, sino porque él sabía que Dios estaba hablando a través de él. Entonces dice que no iba a haber lluvia ni rocío, sino, dice, por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra de Dios diciendo, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al río de Kerit, que está al oriente de Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Ahí de la palabra de Dios dice que mientras un tiempo, que muchos creen que posiblemente fueron unos 10 meses tal vez, hasta que el arroyo se secó, Elías fue alimentado por los cuervos. Pero después, dice en verso 8, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo leña. La llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, espérate, todavía no me traigas el vaso. Te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano.
con el agua, ¿verdad? Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Ella sabía quién estaba hablando con ella. Ella sabía que era el profeta Elías que estaba hablando con ella. Y le dice, vive el Señor tu Dios, le dice, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y este verso es bien interesante porque dice que Elías halló a esta mujer recogiendo leña. Unos trozos de leña para hacer la última harina que tenía y el último poquito de aceite para hacer una torta, para darle de comer a su hijo, comer ella y morirse. Y le digo yo al Señor, pero si esta mujer estaba recogiendo leña. Pero la harina y el aceite se le habían acabado. ¿Sabe qué es eso? Un cristiano, un hijo de Dios, que se le ha acabado la harina y el aceite. Y solo se acerca a Dios para comer lo último. Y sabe que aún ni esa oración le va a servir porque se va a morir. Porque ya perdió la fe. Porque ya no hay harina, ya no hay alimento, ya no hay aceite, ya no siente la palabra, ya no siente al Espíritu Santo en su vida. Y recoge los últimos pedacitos, así se acaba de una vez, como quien dice, la última vez que oro a Dios, y si no me responde, yo ya no voy a creer más. ¿Cuánto cristiano está en esa condición? Que recoge leña para cocinar lo último, porque ya no cree que Dios va a hacer algo en su vida. Pero esta mujer estaba recogiendo la leña, la última leña, porque para ella eran los últimos pedazos de leña que iba a recoger para hacer la última torta de pan, porque ella se iba a morir. Ella sabía que era el último día de su vida, ya no más, ya no iba a comer más. Se había acabado todo, ya no había esperanza para ella. Pero allí se le presenta el profeta. Pero ¿saben qué me llama la atención? A pesar de que ya no tenía harina, muy poca, y tenía aceite muy poco, ella se arriesga a ir a traer leña, aún. Fíjense que hasta eso, ¿cómo se llama? Dice algo bueno de ella, porque otra vez dice, ok, miren, ya no sé, ¿para qué hago más torta? Pues, ¿para qué oro? Ya, ¿para qué oro si no? Si yo ya no escucho a Dios, si yo ya no veo oro y esto no cambia, sigue la misma condición, voy a orar la última vez a ver qué pasa. Pero al menos salió a buscar leña. Y en esa última búsqueda de leña, el Señor le manda respuesta. ¿Usted cree que esta mujer no había orado a Dios? Y ella dijo, voy a hacer la última torta para morirme. Pero allí se le presenta a Dios. Allí se le presenta el Señor la oportunidad. Llega el profeta y le dice algo muy lindo, porque le dice, vamos a ver, de más adelante le dice, entonces Elías le dice en el 13, no temas, ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. O sea, Elías llegó con una promesa para esta mujer. ¿Y saben qué es interesante? Esta mujer siguió yendo cada mañana a buscar leña para ver ese milagro en su tinaja y en su tinaja de harina y en su jarra de aceite. Esta mujer cada mañana empezó a ver el milagro. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la harina no escaseaba. Ella sacaba una taza de harina y se multiplicaba la harina. Y cuando echaba el aceite, nunca parecía que no tenía fin ese aceite.
Y esa mujer recibe esa bendición de Dios, pero ella cada mañana iba a buscar leña. Y ahí estaba esa harina que se volvía alimento para ella, había aceite para ella. Es que, hermanos, que cuando nosotros buscamos a Dios de verdad, es que es la búsqueda continua, ese sacrificio continuo que tenemos que buscar del Señor. Esta mujer empezó a buscar, todos los días buscaba leña, todos los días, porque su harina, ella sabía que si buscaba la leña, iba a ver su milagro cada día. Qué lindo es saber y tener esa esperanza, esa expectativa. Hermana, yo creo que cada mañana nosotros tenemos que levantarnos con esa expectativa. Hoy voy a ver la gloria de Dios. Hoy me vas a enseñar algo, Señor. Hoy voy a estar delante de ti. Hoy voy a buscar esa leña, Señor, porque yo voy a recibir de ti no solo alimento, ese aceite va a estar allí. Esa harina no se va a comer sola. Esa harina viene con aceite, viene con unción de Dios. Hoy voy a ver la manifestación del Espíritu en mi vida. Pero eso continuo, hermanos, tenemos que llevarla siempre en crecimiento. Tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros empezamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, hay que tener un cuidado muy importante. Y es que eso, la sobrenaturalidad de Dios, no se vuelva en nosotros algo cotidiano que sea menospreciado por nosotros. Más adelante vamos a empezar a seguir viendo que si Elías estuvo 10 meses, le duró el arroyo, por decir así, 10 meses que los cuervos lo alimentaron, y si estamos hablando de 3 años y medio que duró la sequía, el resto del tiempo él vivió en la casa de esta viuda. Estamos hablando de que esta mujer mínimo 2 años estuvo disfrutando de ese milagro continuo. Nunca se escaseó la harina ni el aceite menguó. Ella miraba 2 milagros. Miraba la multiplicación de la harina y miraba que el aceite no disminuía. Y es que cuando hay una búsqueda continua del Señor, hermanas, el aceite jamás va a menguar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque cuando nosotros tenemos vasijas rotas en nuestra vida, el Señor nos puede llenar cada día, pero nosotros la dejamos ir la unción. Dejamos escapar la presencia de Dios en nuestra vida, la fe. Tenemos que trabajarla a diario, esa fe, ese milagro a diario. Hoy voy a ver la sobrenaturalidad de Dios, pero cada día sea algo que no se vuelva cotidiano, que podamos menospreciar. Ojo, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel todos los días recogía el maná? El pastor hace un gesto bien interesante que cabe. Él dice que dijeron al principio, ¡ay, maná! ¡Wow! ¡Maná! ¿Qué es esto? Y luego al tiempo decían, maná. O sea, ya no era. El primer tiempo, ¡wow! Y esto tan delicioso cae del cielo. ¡Qué increíble este maná! ¡Wow! Este maná. Ya después decían, ¡ay, otra vez maná! Otra vez maná. ¡Ay, no! Sí, cae del cielo. Eso es natural. Imposible. Si nosotros tomamos esa condición, tenemos que tener mucho cuidado. La sobrenaturalidad de Dios no debe volverse algo monótono en nuestra vida. Que despreciemos, todo lo contrario. El Señor quiere que crezcamos en esa unción del Espíritu, que cada día nos levantemos a novedad de vida, que cada día busquemos esa novedad de vida. ¿Sabe por qué? Más adelante estamos viendo que esta mujer, esta viuda de Sarepta, vivió aproximadamente, estuvo disfrutando de ese milagro continuo, 2 años, mínimo, 2 años. El tiempo que estuvo el profeta. ¿Y sabe qué pasó? Resultó que el hijo se le murió. Miren, hermanas, cuando nosotros empezamos a menospreciar la sobrenaturalidad de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida, porque muchas veces venimos al Señor con grandes expectativas,
Pero al tiempo de estar en eso, como que, sí, voy a la iglesia, sí, leo la Biblia, sí, oro, sí, el Señor, qué linda palabra y todo eso, vi la revelación de Dios, qué bendición. Y de allí, sí, ya se acostumbra uno a eso. Y qué peligro, esta mujer, ¿sabe qué le dijo al profeta cuando su hijo se murió? Viene el verso 18 y le dice ella, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Ella le reprocha. ¿En qué momento dice que ella le dijo, te bendigo, profeta, hombre o varón de Dios? Porque durante estos 2 años he visto la sobrenaturalidad de Dios sobre mi vida. Muchos murieron de hambre en Israel, pero ella nunca. Ella tuvo pan todos los días, pan fresco todos los días. Vio la sobrenaturalidad de Dios todos los días, pero no agradeció la sobrenaturalidad de Dios. Y eso es importante, hemos hablado de la importancia del agradecimiento. No, pero si le pasa algo malo, ahí sí culpa a Dios de lo que le pasa. ¿Cuánto hijo de Dios es así? No, es que es Dios el que trajo esto sobre mí. Y tal vez es uno que ha abierto puertas al enemigo. Y termina culpando a Dios. Y esta mujer culpa a Elías y le dice, has venido a hacer morir a mi hijo. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que Elías se acostó sobre el niño y le pidió a Dios que le volviera su alma. Y dice la palabra allí que Elías presentó a la mujer al niño vivo. Dice la palabra de Dios que Dios oyó a Elías y volvió el alma al niño. Y dice que el niño vivió. Y es el primer milagro de resucitar muerto que se ve en la Biblia desde el Génesis. Fue el primer niño que está escrito en la Biblia que fue resucitado. Y esta mujer dice que después de que recibe al niño en sus brazos, entonces viene la mujer y le dice, ahora reconozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca de verdad. Óigame, hasta ahora conozco. ¿Será que nosotros necesitamos que se nos muera algo para reconocer que Dios es Dios en nuestra vida? ¿Será que tenemos que pasar como esta mujer, que se nos muera algo para reconocer a Dios? Hermanas, Dios es tan real y tan sobrenatural, pero no podemos menospreciar la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Esta mujer estuvo disfrutando de esa sobrenaturalidad de Dios tanto tiempo, y hasta ahora, después de haberse quejado con Dios, con el profeta de Dios, hasta ahora reconoce que en realidad Elías era un profeta de Dios, era un varón de Dios. Que nosotros no esperemos eso, hermanas, que se nos muera algo, para que el Señor nos resucite algo. De verdad, miren, es que tenemos que clamar a Dios, porque yo siento que algo se ha muerto también en la iglesia. En el pueblo de Dios se ha muerto algo. Algo se ha muerto y es necesario que sea resucitado. Porque la iglesia de Dios tenemos que reaccionar a la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo atrás en la historia vemos esos grandes avivamientos de Dios, donde se vio la sobrenaturalidad de Dios en la vida de la iglesia? La iglesia tuvo grandes avivamientos donde se obraban maravillas, liberaciones. Los demonios salían huyendo y gritando porque no se resistían a la presencia, a la gloria de Dios que se manifestaba. Los enfermos salían de los hospitales. Los paralíticos se levantaban, los sordos oían, los mudos hablaban. Los cánceres eran vomitados. Vemos, ¿y por qué le llamamos historia a eso? Porque algo se murió en la iglesia.
Algo se murió en la iglesia y empezamos a quejarnos como pueblo. Algo se murió. Esta mujer dejó de buscar leña. Dejó de buscar la leña de Dios. La leña para el sacrificio. Hermanas, de verdad, yo creo que es tiempo de reconocer y entender la importancia. Y no solo la importancia, la urgencia de buscar esa leña. Pero no cualquier leña, como decir, una leña que arda. Una leña que reciba el fuego de Dios para que arde el sacrificio. Es que si no, nunca vamos a dejar de ser los mismos, de verdad. No sé usted, pero yo me aburro muchas veces de ser yo la misma. Otra vez, Sara, otra vez lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo misma me he dicho, ¿hasta cuándo, Señor, voy a permitir lo mismo en mi vida? ¿Qué pasa? Pues, Señor, necesito fuego. Fuego de Dios que queme la leña, que queme el sacrificio. Porque si no hay fuego de Dios, si no hay esa leña que arda en el sacrificio, en el altar de Dios, jamás va a ser quemada el sacrificio. Necesitamos, hermanas, de verdad. Miren, hoy el Señor me traía a memoria eso, y es la búsqueda. Busquen leña, es la necesidad urgente. Tenemos que buscar leña, tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar esa intimidad con Dios, tenemos que llevar que esta mentalidad sea esa leña que sea quemada donde arda el fuego de Dios en nuestra vida, para que si nosotros ardemos, arda esa vieja naturaleza que tiene que ser llevada a muerte. Es que es la única manera. La naturaleza adámica, la naturaleza de pecado tiene que ser muerta en el sacrificio. En el altar de Dios tiene que morir. Y a medida que se es muerta ese sacrificio, esa naturaleza, vamos a caminar. ¿Se acuerdan en el tabernáculo? Y nos posicionamos otra vez en el tabernáculo. El sacrificio ardiendo en el altar del sacrificio para pasar a la frescura de la palabra, el agua. Y cuando pasamos la frescura del agua y empezamos a experimentar esa revelación de Dios en nuestra vida, entonces se manifiesta la gloria de Dios. Y entonces se manifiesta el fuego de Dios. Pero ya no es un fuego que quema, porque el primer fuego que el fuego del sacrificio quemó el sacrificio. Ahora luego entramos a otro fuego, que es el fuego del altar del incienso, del candelabro de oro, ese fuego del Espíritu. Y es otra unción, es otro nivel. Es otro fuego que nos lleva a la sobrenaturalidad de Dios, a ver milagros. Cuando Dios ya nos quiere usar en milagros, quiere usarnos en maravillas, hermanas, de verdad, porque es el tiempo. Entonces es necesaria la leña. Sin la leña es imposible que arde el fuego del sacrificio. Es imposible que haya un crecimiento. Es que miren, nunca vamos a crecer si no permitimos que el fuego queme la leña y que se arda y se queme esa vieja naturaleza. No podemos seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, Hablábamos hace 2 semanas, tenemos que pasar el Jordán por el amor de Dios, tenemos que permitir la circuncisión de nuestro corazón, tenemos que pasar al lugar santo, donde está la manifestación de Dios, donde se manifiesta esa gloria de Dios que queremos para nuestra vida, ese fuego del Espíritu, pero ya es un fuego que te lleva a actuar en la sobrenaturalidad de Dios. Porque ese fuego ardía en Elías. Ese fuego ardía en Elías, ese fuego necesitamos. Dios quiere levantar profetas de Dios ahora en este tiempo, con ese mismo espíritu de Elías, con ese mismo espíritu, siervos de Dios que le crean, siervos y siervas de Dios, que le creamos a Dios, que dejemos atrás el sacrificio ya,
que ya, o sea, lo hagamos de una vez por todas y que subamos y que crezcamos y que caminemos y que entremos al lugar santo de Dios para que podamos experimentar esa Shekinah de Dios, esa gloria de Dios. Como iglesia de Dios tenemos que orar para que el pueblo de Dios, para que la iglesia de Dios se levante con leña, que todos ardamos con ley como ese leño seco, pero ya sin naturaleza humana. Tenemos que dejar atrás todo eso. Hermanas, de verdad, esto el Señor me hacía mucho énfasis hoy, y el Señor nos habla. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, no apaguéis al Espíritu de Dios. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es que podemos notar que en este tiempo el Espíritu de Dios está contristado. No está ardiendo el fuego, hermano. No hay fuego de Dios, porque no se ha quemado el altar, porque no hay leña para el altar. ¿Y por qué no hay leña para el altar? Porque no hay búsqueda. Aún seguimos, dice el apóstol Pablo, para que nosotros no contristemos. Ahora, si nosotros lo ponemos en la actualidad, no cabe duda que aún en medio de nosotros hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maledicencia, hay toda malicia. Aún hay en nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Espíritu Santo está contristado. No permitamos, hermanas. Pidámosle al Señor, yo hoy quiero levantarme. Hoy quiero dejar de contristar el Espíritu de Dios. Hoy quiero presentar leña. Hoy quiero buscar leña. Yo quiero buscar leña y quiero quemar en el altar. Porque quiero buscarte de verdad. Quiero entrar a esa intimidad. Porque sin oración no hay intimidad. Tenemos que buscar, hermanas, búsqueda de Dios. No solo esperemos la hora que nos reunamos para orar, es una búsqueda constante del Espíritu. Que tomemos. Hay un hermano que decía, miren, yo no oro más de 10 minutos, pero no pasan 10 minutos sin que me conecte con la oración. Era un hombre orador constante. Entonces, qué importante es esa búsqueda, hermanos, de verdad. Si no hay búsqueda de Dios, nunca va a haber intimidad. Y si no hay intimidad, no hay revelación de Dios, no hay tesoro de Dios. Y si no hay tesoro de Dios, no hay manifestación de Dios en nuestra vida. Es un proceso, pero empieza con la búsqueda de leña. Busquemos leña para el sacrificio, hermanas. Necesitamos esa leña de Dios en nuestra vida y ser parte. Y como este pueblo que se comprometió y tenemos que reafirmar el pacto con Dios, hagámoslo. Si tenemos que ratificar con Dios y hacer una promesa a Dios y decir, Señor, yo quiero buscarte. Pon en mí el querer como el hacer. Yo hoy quiero buscarte. Necesito buscarte. No sé ustedes, pero yo necesito esto. Y el Señor le decía, yo hoy quiero, Señor, esto. Yo necesito buscar. ¿Por qué? Porque yo quiero no solo la intimidad contigo. Yo quiero revelación tuya. Yo necesito ver la gloria de Dios en mi vida. Y no es arrogancia, es necesidad. Es necesidad en mi vida. Yo la necesito. Y yo creo que cada una de nosotros necesitamos eso. Ver la gloria de Dios en nosotros. Es urgente en nosotros, hermanas. No estamos en un tiempo tan delicado. Es un tiempo muy delicado. Vemos no solo una profecía, muchas profecías. No hablan nada bueno. Vienen tiempos difíciles. Y la única manera es búsqueda de Dios y escondiéndonos en la roca para que no nos agarre como sorpresa. Así es que el que esté firme, afírmese más, ¿verdad? Porque es el llamado del Señor. Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén.
Esta es la palabra de Dios, que no tengo el estudio completo porque, como les digo, no lo terminé. Porque hasta ahorita el Señor me lo terminó de demostrar. Pero gracias a Dios, ahí se los mando. Dios les bendiga.